Saludos, hermano, bendiciones para ti y toda tu familia en este día. Que Dios te siga llenando de sabiduría cada día. En medio de tanta turbulencia que estamos viviendo, en medio de tanta oscuridad que hay en el mundo en el día de hoy. Soy su hermano Iván Vázquez y quiero compartir con ustedes un poco la palabra de Dios. Siempre es importante que podamos reflexionar en esta palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios está buscando en mí como persona. Mirando hoy el mensaje que nuestra iglesia católica reflexiona en el día de hoy a través del mundo entero. Y vemos que en Lucas capítulo 11 versículo 27, cuando Jesús hablaba entre la multitud, dice que una mujer gritó fuerte y dice: feliz la que dio a luz y te crió. Jesús replica: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, o sea, la ponen en práctica. Feliz, dice la mujer, el que te dio a luz, el que te crió el vientre. Más bien Jesús dice: felices aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. ¿Qué significa poner la palabra de Dios en práctica, queridos hermanos? Yo entiendo que poner la palabra de Dios en práctica es hacer lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Y podemos descubrir en la palabra de Dios muchas cosas que el Señor nos manda a través de su palabra. ¿Y qué el Señor quiere que nosotros cumplamos hoy aquí, hermano? Bueno, está escrito y está bajo ley los mandamientos de Dios. Y dice el Señor en su primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo. Desde aquí puedo partir. ¿Qué el Señor quiere que nosotros cumplamos? ¿Qué el Señor quiere que nosotros hagamos al escuchar la palabra de Dios? En primer lugar, hermano, la palabra de Dios nos tiene que llevar a una reflexión de tu vida personal. Tiene que llevarte a una reflexión de que tú puedas entender cómo tú andas caminando en el día a día de hoy. La palabra de Dios te tiene que llevar a entender que lo que tú estás haciendo hoy, que no sea de agrado a Dios, pues entonces la palabra de Dios te está diciendo que debemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar como cristiano, como hombre. Porque dice Jesús: no es feliz la que me crió, sino aquel que ponga en práctica mi palabra. Nosotros, queridos hermanos, como cristianos tenemos una misión, que es amar al prójimo, que es tener una conversión en mi vida personal, que es llevar la palabra de Dios a los demás, que es visitar a los enfermos, a los demás. Por eso cada día nosotros debemos de pedirle al Señor que nos llene de su espíritu para nosotros poder entender lo que la palabra de Dios nos dice día a día. Porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, hermano. La palabra de Dios es un privilegio para nosotros. Cuando tú quieres descubrir en la historia aquellos grandes hombres que hicieron
muchísimos prodigios, muchísimas cosas. También en la palabra de Dios podemos descubrir la grandeza de Jesús en mi vida. La grandeza de Jesús hecho palabra. Por eso, queridos hermanos, yo te invito a que tú siempre estés ahí, permanente, siempre dispuesto a descubrir en la palabra de Dios tu conversión, tu arrepentimiento, apartar de ti todo lo que te esté dividiendo de Dios. Dice la palabra de Dios en el mismo Lucas, en el mismo capítulo 11, versículo 33, nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla como un cajón, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la claridad. No podemos leer la palabra de Dios, hermano, para seguir en la oscuridad. No podemos leer la palabra de Dios para seguir como esa lámpara tapada. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es un conocimiento espiritual. Por eso te invito en este día, hermano, que tú le pidas al Señor luz, entendimiento, para que su palabra sea proclamada día a día por ti, por mí, y que podamos llevársela a los demás. Recuerden que Jesús dice, feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es necesario que tú y yo comencemos a poner la palabra de Dios en práctica, teniendo una verdadera conversión. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te bendiga, querido hermano. Será en otro momento donde estaremos reflexionando la palabra de Dios. Su hermano Iván Vázquez. Bendiciones para ti y toda tu familia. Que Dios te bendiga grandemente.